Bienvenidos a este episodio del broadcast de la mano de AWS para hablar distintos temas, obviamente, que tienen que ver con la tecnología, inteligencia artificial, etcétera. En esta ocasión vamos a hablar de retail y una categoría que se llama CPG, que es productos de consumo y empacados, que bueno, pues es cuando uno piensa en las unidades económicas en México. Ya en otro capítulo hablábamos, de acuerdo al último censo del INEGI que se publicó hace un par de meses, hay 7 millones de unidades económicas. Una buena parte de ellas son pequeños puntos de venta, digamos, en todo el país, y hay una gran revolución. Y obviamente además en México, pensemos, pues los jugadores de comercio electrónico, un mercado libre, pues se encuentra en México uno de sus mercados más potentes. Y si pensamos en el canal, entre comillas, tradicional, los grandes jugadores de supermercados, pues se encuentran en México. Probablemente, si pienso en Walmart, el mercado más importante fuera de los Estados Unidos está en México. Entonces, es un sector muy potente. Para hablar de este tema, me acompaña aquí en este capítulo Mari Carmen Montes de Oca. Ella es Retail CPG Sales Director en Amazon Web Services. Bienvenida, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos. Gracias. También está con nosotros aquí David Marcelín Arévalo, que le toca vivir en un avión. Él es el Innovation Transformation Lead para México, NOLA y SOLA. No, suena no complicado. SOLA porque está contigo. No, Sí. me refiero son la parte de Norteamérica. Toda Latinoamérica menos Brasil, para Menos fines Brasil, prácticos. Para fines prácticos y con algún jugador en específico. Y José Antonio Morales, Latin American Sales Director de Compass. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí. Gracias. Bueno, comienzo contigo, Mari Carmen. ¿Cómo se ha transformado? Sobre todo porque, pues, después de la pandemia, vaya que se tuvo que reinventar muchos de los negocios, porque si no estabas digitalizado, básicamente desapareciste. Entonces, de repente, se genera este sesgo cognitivo del sobreviviente, pero, pues, ¿quiénes son los que sobrevivieron? Y, sobre todo, ¿cómo cambiaron los patrones en términos del uso de la tecnología vinculado, por supuesto, al sector minorista? Definitivamente la pandemia nos marcó y hay un después en todo el tema del comercio electrónico y de la industria de retail, ¿no? Todos nosotros estuvimos en la pandemia confiscados y realmente es una industria que experimentamos día a día. ¿Qué es lo que queríamos nosotros en pandemia? Opciones que nos entregaran rápidamente y sobre todo el poder tener acceso a productos que no estaban disponibles en nuestro país en ese momento. Entonces la pandemia nos transformó. Hoy México es un país que a nivel de Latinoamérica es el que más crece en temas de compras vía internet, en e-commerce, ¿no? Para darles unas cifras, el mercado mundial crece a ritmos de 8% y México está pronosticado para cerrar este año a ritmos de crecimiento del 25%. Eso nos da una idea del potencial que hay por ahí, ¿no? Entonces, la pandemia nos transforma, todas las empresas adoptan la tecnología para poder salir y vender, pero salir y vender se podía entender como tener solo una página, productos que estuvieran disponibles, y atrás de eso hay toda una logística, un back office que es importante que tengan las empresas. Nosotros nacimos de retail y somos para retail. Nacimos de la necesidad que tenía Amazon.com y de ahí que todo ese expertise, ese know-how, lo estamos poniendo a la disposición de los clientes en el mercado mexicano. También te puedo decir que el 90% de los usuarios que hoy tienen un smartphone van a realizar compras vía internet este año, lo cual nos dice del potencial que hay y el por qué las empresas tienen que estar adaptando la tecnología para poner a disposición de estos clientes pues todo lo que hay por ahí. Claro. José Antonio, bueno, como están ellos dos, pero antes de hablar de este tema, preséntanos quién es Compass. Sí, primero que nada, repito, un placer estar aquí, gracias por la invitación. Compass World es el mayor partner de Amazon Web Services en Latinoamérica. Somos una empresa que pertenece a un holding que se llama AIR Group, Artificial Intelligence Revolution Group, y somos más de 6,000 empleados dedicados a proveer soluciones vía inteligencia artificial para transformar digitalmente a las empresas. Nuestro equipo está conformado de gente con capacidades en datos, capacidades en ciberseguridad, que luego seguramente hablaremos un poco, capacidades en inteligencia artificial. Están todos dedicados a entender necesidades de cliente y tratar de resolver sus problemas de negocio. Eso es uno de nuestros grandes diferenciadores. Y lo hacemos en industrias muy particulares. Una de las que nos enfocamos plenamente es retail, CPG, y toda la parte horizontal de cadena de suministro, logística y experiencia del usuario.
Fascinante, sobre todo por este grado de especialización. Y a ti te toca ver México y otras regiones de América Latina, ya decías Correcto. básicamente todo, a excepción de Brasil, con casos muy específicos, porque además, y creo que es bien relevante, pues estamos con AWS, Amazon Web Services, que Claro. es el mayor jugador de comercio electrónico a escala global, y al mismo tiempo ustedes han ido digamos, pues de la mano, diría, con uno de los jugadores, el más grande de América Latina, que es Mercado Libre. Y es interesante porque a mí sí, hace tiempo que sabía esto y siempre decía, bueno, eso te prueba estas paredes que no se comunican y la confianza de un jugador tan grandote y que ha crecido tanto, en el caso de Mercado Libre, en donde no se comunican, ¿no? Y de repente hay esa, puede haber en el comercio minorista de qué miedo, porque pues cómo voy a estar ahí y entonces a lo mejor van a saber mis datos, etcétera, y nada que ver, ¿no? Y por eso lo menciono a propósito de las responsabilidades que tienes. Claro, no, gracias Rodrigo, por estar de entrada, por el honor de estar acá. Sí, es muy interesante, pero mira, y es un reflejo tal cual de nuestra cultura, ¿no? Creo que en capítulos anteriores tú has hablado con gente de nosotros y se vive, no solo en AWS, sino en otros. Y tiene que ver con nuestro foco en el cliente, tal cual, ¿no? Y además, pues qué mejor que en el mundo de retail, pues tenemos el expertise a cuestas, ¿no? Pero es tal nuestro foco en el cliente que pues, los clientes que han confiado en nosotros, de que a ojos de otros podrían parecer competencia, desde un Mercado Libre, sí, un Rappi, te pueden listar los que quieras, pues confían en nosotros porque saben que hay acuerdos, saben que con acciones demostramos ese foco en el cliente que pregonamos desde nuestra misión, ¿no? Claro. Ahora, en términos del tema pandemia y luego post pandemia, en términos de cómo se transformó, ¿cómo en la visibilidad geográfica más allá de México, cómo fue el proceso y digamos cómo se compara con México? Porque esto predominantemente, digo, es un podcast y lo escucha Claro. quien sea, y ahora con la tecnología se puede traducir casi en tiempo real, pero ¿cuál dirías tú que es esa experiencia de México y cuáles son esas diferencias? Mira, es interesante porque sí, definitivamente, aunque compartimos muchas raíces como latinoamericanos, sí hay muchas realidades, ¿no? Te podría decir que eh, Brasil, por ejemplo, lo agarró menos en curva la pandemia, ¿no? Ya era un país con una infraestructura mucho más desarrollada al respecto. Tenemos otros países como Chile que tienen gran infraestructura, quizá no tienen tanto mercado por explotar, pero la mentalidad que tienen para abordar la tecnología como una herramienta es mucho mayor, ¿no? Y yo te diría, México es un gigante dormido, afortunadamente, que es un happy problem, es un problema que pues, nos habla del potencial que tenemos para mejorar no solo las empresas, sino la industria y la economía, porque tenemos la ansiedad, definitivamente la pandemia nos despertó, nos aceleró un poquito, pero creo que falta todavía, vaya, la tecnología cambia día con día, entonces por supuesto que hay nuevas cosas que hacer, ¿no? Entonces, Y ya lo decía Mari Carmen en términos de la tasa de crecimiento de México, le ayuda a la base de comparación, pero claramente el volumen, somos 130 millones de habitantes, pues básicamente el 10º país más poblado de la Tierra, con un PIB per cápita incluso arriba del de Brasil, por ejemplo, y entonces eso habla de un potencial enorme y sobre todo datos del INEGI también, pues básicamente hay 140 millones de computadoras conectadas a internet, por eso tiene mucho sentido este dato que mencionabas en términos pues de las transacciones, pero incluso de la comparación, porque a veces uno puede ir al punto de venta tradicional y dices, pues voy a ver cómo están en otros lugares. Si no estás, es grave no estar porque puedes desaparecer. ¿Cómo estás viendo, digamos, esta velocidad en términos del potencial, el crecimiento y el apetito, digamos, por transformarse tecnológicamente para estar ahí? A ver, el apetito está con los datos que les he comentado. Adicional a estos, 78 millones de mexicanos están utilizando el tema de Internet y transaccionando con pagos, ¿no? Entonces, tenemos muchos clientes, uno de ellos puede ser Oxxo, la parte de Spin, que utilizan nuestra tecnología para facilitarle a los clientes que van a un punto de venta, a un Oxxo, que sabemos que en cada esquina hay uno de ellos, y poder estar transaccionando. Entonces, el apetito que existe hoy ya no solo es desde el punto de vista de retail, de e-commerce, sino también cómo nosotros podemos ayudarlos con la parte financiera. El lanzamiento de nuestra región recientemente con una inversión de 5 billones está ayudando también a cumplir con esa regulación y estamos juntando esta especialización de la verticalización de retail y de servicios financieros para que los clientes y nuestras empresas puedan tener toda la tecnología
y de esta manera puedan ayudar al consumidor final a verse beneficiado, ¿no? Claro, y sobre todo porque uno de los temas importantes y rezagados que tiene México cuando nos comparamos con toda la región, país como Chile, país como Brasil, obviamente, Argentina, es la inclusión financiera. Correcto. Es decir, sin inclusión financiera se vuelve muy difícil que un país crezca y eso te da además puntos de datos a los pequeños negocios, capital de trabajo, en fin, una serie de beneficios y por eso esta labor y centrarnos específicamente en el sector minorista es tan importante porque ya decía, pues son muchos puntos de venta, ¿no? Y es un canal, Oxxo toca, pues ya no, me quedé yo en la cifra de 13 millones de personas todos los días. Correcto. Y entonces, pues la posibilidad de dar servicios financieros con ese nivel de transaccionalidad es fundamental. Pero te quiero preguntar en el caso de Compass, ¿cuál es esa otra parte en términos del análisis de datos? Porque hay, digamos, jugadores que a lo mejor tienen puntos ciegos y que cuando tienes ya la data, porque ya estás con herramientas tecnológicas, te da una metodología que te permite identificar puntos ciegos, eficiencias, etcétera. ¿Cuál ha sido la experiencia? Mira, déjame conectar un momento con el tema financiero. Yo creo que todo parte de la base de mejorar la experiencia del consumidor y facilitarle la vida. Y eso incluye los pagos, eso incluye que sea una plataforma segura, siempre se sienta cómodo con que su información no está expuesta y siempre está disponible. Uno, después de todo eso, tiene que empezar a asegurarse que la experiencia parte de la catalogación de los productos, ¿no? Que de una forma eficiente, efectiva, donde la data está lo más estructurada posible, se catalogan los productos que el retailer pueda tener o la empresa de CPG pueda tener para sus consumidores. Eso luego permite que se hagan recomendaciones más eficientes. Volviendo al tema de datos, estamos hablando de datos en la catalogación, datos en la recomendación, de diferente nivel, ¿no? Luego viene la personalización de la experiencia. Todos queremos que nos llegue solo al teléfono o a la computadora la información que nos interesa a nosotros. Otra vez, otro tema de cómo se estructuran los datos. Para así sentirnos que realmente estamos siendo valorados por la empresa con la que estamos contactando y que nuestra experiencia de compra es lo más frictionless, sin fricción posible, lo más intuitiva posible. Y al final, pues todo esto genera ya una lealtad y todo esto que acabamos de charlar, que es una estructura de un data lake, de una serie de data warehousing, de diferentes soluciones donde se almacena la información, debería y tiene que ser explotada por la empresa para poder seguir el círculo virtuoso y seguir dando una mejor experiencia al usuario. Mejorando cadena de suministro, mejorando todo el tema de logística, tanto de producto como de refacciones o repuestos, y mejorando así la experiencia completa de la A a la Z, como dice Amazon, de cada uno de sus usuarios y consumidores. Claro, y hay un punto bien importante porque mencionabas el consumidor en el centro, la falta de fricción, pero de cara a los jugadores que están en el comercio electrónico, vaya que es bien importante la seguridad en varios aspectos. Uno, el procesamiento de los datos, se te pueden abrir flancos legales o eso no es buena idea, pero sobre todo en el caso específico de México, uno de los puntos de dolor es el fraude. Es decir, tú necesitas parametrizar ciertas operaciones que tú dices, eso es fraude porque tenemos toda esta data, está entrenada y lo puedo detectar porque el costo de operación, digamos, cuando te hacen fraude en el comercio electrónico puede ser bastante alto. Es correcto. Y lo puedes ver desde la óptica financiera o la óptica de retail. Impacta las dos industrias, pero hoy en día es muy importante que cada uno de los clientes tenga algún proceso y sistema de scoring de fraude. Primero, tema de seguridad no es negociable, que es la fundación cero de todo proyecto. No solo de la información de la empresa, sino de la información de los usuarios. Y segundo, el riesgo de que alguien se haga pasar por otra persona, el riesgo de que alguien utilice la información de otra persona, hay que asegurarse que se controla, se minimiza y se tienen planes de acción para ello. Tenemos clientes en Colombia, no puedo mencionar la entidad financiera, pero por un tema de que no tenemos su autorización por escrito. Y en eso nos regimos mucho por la cultura de Amazon también, pero que lo que nos han solicitado son evoluciones constantes de su sistema de scoring de fraude de sus usuarios finales, para asegurarse que los productos, volviendo al tema de personalización y de experiencia, que le ofrecen a esos clientes, están dentro también de las capacidades que esos usuarios tienen, para no oversell ni overdeliver, ¿no? Para no ponerse en riesgo.
Claro, y hay un componente importante, David, que tiene que ver, o sea, las herramientas pueden estar allá afuera, pueden ser desde el punto de vista del costo y sobre todo su adopción, pues ejecutable, pero mucho tiene que ver con la cultura interna, es decir, cómo se tiene que transformar una organización para poder aprovechar, digamos, este entorno, y esa es la pregunta, digamos, ¿cuál es el trabajo en esa parte de la cultura interna de una organización y de la capacidad de adaptarse a estas nuevas tecnologías para sacar las ventajas adecuadas? Mira, definitivamente es clave. De hecho, yo siempre digo que la cultura es la piedra angular de cualquier organización, ¿no? Hay veces que no es consciente en las empresas, pero aunque no se den cuenta, determinan qué productos tienen, cómo los mercadean, a quién contratan, con qué procesos, vaya, hasta cómo contestan un mail a veces, ¿no? Entonces, de hecho, justo en mi trabajo que ayudo a las empresas a veces entre otras funciones, a empezar transformaciones para ser más ágiles, para fomentar la innovación. Justo el primer trabajo que hacemos es cultura. Es cultura. ¿Por qué? Porque uno, determina cómo actuamos, nos ayuda a tomar decisiones de forma muy ágil. En el caso de Amazon, por ejemplo, pues están nuestros principios de liderazgo, que son, a veces parece que son muchos, son 16, ¿no? Pero la realidad es que el secreto es que es una cultura que no solamente está escrita, está embebida y continuamente reforzada. Y cultura que no se refuerza se erosiona, ¿no? Entonces, por eso de repente nos desvirtuamos, sacamos productos que de repente pierden el norte. Pero justo en el trabajo empieza por la cultura y el segundo punto es, ok, tengo la cultura clara, ¿a quién quiero llegar? ¿No? Y ahí entra pues mucho el foco de clientes de Amazon. Pero no solamente es escoger por escoger, ¿no? Y hay que escoger a uno, hay que escoger, de hecho decimos, hay que ser específicos, porque de repente si queremos abarcar, sí, yo quiero llegar a todos los mexicanos, ¿no? Perfecto, ok, pero las panaceas universales no existen. Hay que empezar por uno. Y cuando escoges o acotas a uno que por supuesto quieres que sea alguien, un cliente relevante, puedes reflexionar y cuáles son las necesidades duraderas que esta persona tiene. ¿Cuáles son esas necesidades que de fondo tiene que tener cubierta hoy, mañana, en 5 o en 10 años? Porque así es como logras tener productos, servicios, procesos que sean eficientes, ¿no? Por ejemplo, en Amazon.com hablábamos mucho de precio, selección y conveniencia, porque no había nadie que en 10 años diga, oye, ya me cansé de comprar en Amazon y que tenga buenos precios, ¿no? Ya me cansé de ahorrar. O ya me cansé de encontrar siempre lo que quiero, ¿no? Y ojo, que no significa que ya lo logramos. De hecho, tenemos una filosofía que es la filosofía del Day One, que es siempre pensar como que somos una startup que va arrancando, ¿no? Una gran startup. Y lo que te dice esa filosofía es, el día que asumas que ya lograste esa necesidad, es el día que empiezas a morir como empresa. Entonces, hay que tener claras esas necesidades que tienen nuestros clientes para entonces construir productos que cubran esos servicios. Por ejemplo, y ahorita mencionaban de seguridad, ¿no? En AWS es la regla número 1, ¿no? Perfecto, precio, selección, conveniencia de servicios de la nube, check. Pero nadie va a usar una nube si ven sus datos comprometidos. Entonces, ese trabajo que hacemos con los clientes es lo que nos ayuda a reflexionar. Y después viene para atrás, bueno, ¿y cómo llego allá? ¿No? Pero teniendo claro qué es lo que necesito cubrir, es que entonces puedes, ya sea diseñar nuevos productos, rediseñar productos, campañas y servicios. Claro. Alineado con esto, Mari Carmen, no solo es no es solo la solución en sí, sino esta forma de hacer que tiene AWS, consumidor céntrico, pero sobre todo, por ejemplo, metodologías como trabajar hacia atrás o working backwards, en donde ves primero la visión y luego vas trabajando en los específicos. ¿Cómo esto se va desdoblando, digamos, en el ecosistema del canal minorista, pero también empaque y las otras áreas que te toca ver a ti? Nosotros lo que hacemos, no vamos a venderle a un cliente tecnología, ¿no? Yo voy a los clientes y todo mi equipo va a entender la necesidad que tiene el cliente, cuál es el objetivo al que quiere llegar y un poco tomando lo que decía David, el working backwards, ¿no? Entonces hay casos en donde una farmacia que estamos trabajando con ellos muy, muy grande, que también hay en cada una de las esquinas, nos decían, oye, no sé nada de ti, ¿no? A ver, cuéntame. Entonces partimos de decir quién es Amazon, quién es AWS. Situamos nosotros a AWS en el centro de la ecuación con todas las distintas líneas de negocio, ¿no? Es bien importante mencionar que está .com, tomamos todo ese know-how, pero también está Amazon Ads, pero también está Amazon Prime, también está Amazon Supply Chain, la parte logística, y todo este expertise que hay de las distintas líneas de negocio que finalmente aterrizan en tecnología, se las presentamos a los clientes.
entendiendo la necesidad y hacia dónde quieren llegar, ¿no? Platicaba Rubén en el episodio anterior el cómo llegamos a una junta con una empresa familiar en donde, más allá de decirles, te vengo a vender algo, hicimos un ejercicio de working backwards de cómo se vería esta empresa en 5 años utilizando la tecnología, ¿no? Cómo podían estar llegando con personas que tal vez no utilizaban la tecnología, pero que a través de una Alexa pudieran tener recetas, pudieran saber qué productos o qué ingredientes, hablando de la industria de productos de consumo, utilizar para preparar un producto final. Y de esta forma alineamos a todas las empresas, ¿no? En decirles, oye, mira, podemos ir por este camino, siguiendo este rumbo, y muy importante, utilizando el Learning from Amazon de cosas que ya hicimos, que ya probamos, dónde nos equivocamos, para evitarle, digamos, estos tropiezos a los clientes que confían en nosotros. Claro. Y en ese contexto, ¿cómo se ve? Porque me ha tocado hablar, digamos, con algunos jugadores minoristas regionales, potentes, digamos, por el tamañote que tiene México, de repente equivaldría a un jugador de un país, a lo mejor no tan chico, pero que le dices, oye, ¿y cómo estás en materia de comercio electrónico? ¿Cómo estás en materia digital? Y dicen, pues la verdad es que mira, mi consumidor y mi canal es totalmente tradicional y pues viene al punto de venta, no tengo mayor necesidad, sí tengo sistemas para administrar y tal, pero en términos de habilitar a mi consumidor desde el punto de vista digital, realmente pues no es una opción. Y siempre me llama mucho la atención. Obviamente en el día a día pues le va bien, ¿no? Si no ya habrían cerrado. Pero cómo, en el caso de ustedes que van acompañando, cómo lograr transmitir esa visión. Y si a veces se trata de, bueno, pues ese es tu canal, está muy bien, pero bueno, en la parte tecnológica y todo esto, o ¿cuál sería tu respuesta cuando te dicen eso? Que estoy seguro que te lo dicen de vez en vez. Es una pregunta muy amplia. A ver si logro tocar un par de ideas. Primero que nada, el modelo tradicional de consumo después de la pandemia cambió. Eso es una realidad, los datos lo confirman. No solo eso, sino la generación que viene atrás de nosotros. Tengo una hija de 17. La interacción personal, viva persona, cada día la utilizan con los amigos y a veces a través del interfaz digital constantemente. Y ya te encuentras mucha gente que dice, yo no quiero ir a la tienda a comprar, yo quiero comprar aquí, en teléfono, en línea, o de alguna forma donde no tengo que charlar con nadie. Entonces, una forma de abordar este tipo de posturas es, genial, charlemos de tu demográfica de usuarios. ¿Cuáles son tus clientes? ¿Qué porcentaje están en este rango de edad, en este rango de edad, en este rango de edad? Tu futuro 5 años. Estos señores, en la generación que me voy a ir incluyendo yo, van a comprar menos. Estos que están hoy en día empezando van a comprar más. ¿Cómo vamos a abordar sus necesidades? ¿Cómo nos aseguramos que tu negocio siga siendo así de rentable? No hoy, no mañana, sino dentro de 3 y 5 años. ¿Cómo te reinventamos para que tus procesos sean eficientes? Para que la tecnología no sea un roadblock, no sea un desafío y sea siempre un habilitador que te permita escalar. ¿Cómo aseguramos que la empresa, los empleados de la empresa se van adaptando también a esta nueva tecnología? Antes hablabas de datos, ¿no? El tema de una estrategia de datos tiene que tener un componente de cultura. Si la gente ahora de la empresa no sabe, los funcionarios, para qué colectar los datos, cómo estructurarlos y cómo utilizarlos, la estrategia de datos se queda coja. Entonces, tratamos de abordarlo de una forma donde el negocio sea quien habla de la justificación de todo este tipo de soluciones que se necesitan para habilitarlo. Y tenemos, si me permites complementar, sí, claro, tenemos escenarios hoy, o sea, el que siempre hablamos y conocemos todos el B2C, ¿no? O sea, como consumidores, el meterme una página, estar comprando. Pero hay otros escenarios que es B2B, ¿no? O sea, muchas de nuestras empresas venden a distribuidores. Entonces, también hoy se acercan a decirme, oye, ¿cómo hago estos canales mucho más eficientes? Porque hay menos personal que esté yendo a visitar las tiendas o les lleva mucho tiempo el llegar sin tener data, sin tener claro qué le ofrecen y qué productos. Tenemos un cliente muy grande en temas de producción de carne, vende a muchos mayoristas, vende mucho a taquerías, a restaurantes, y nos decían, oye, con tus herramientas, con la tecnología, con la data, ¿me puedes ayudar a llegar a los clientes a decirle,
se van a disparar picos porque van a haber partidos de fútbol, porque viene 10 de mayo, porque hay carnes asadas, sobre todo en el norte del país. Entonces, con esa data que los visitadores lleguen ya con un prepedido hecho, que de nuevo todo esto se saca con la información, con históricos, y ser más eficiente esa visita en el sentido de capacitar al cliente, introducirle nuevos productos que estén haciendo. Entonces, el comercio se parte en esas dos, ¿no? B2B, B2C e incluso B2B, B2C y hasta llegar a los mayoristas y productores, ¿no? Esto también les da a tener un tema de ahorro en inventarios, porque no necesariamente tienen que tener el inventario físico, sino que pueden estarlo poniendo una orden directamente del que fabrica o produce el artículo, ¿no? Que vamos a recibir como consumidor. Claro, es fantástico este ejemplo, sobre todo porque además puedes tener datos de cuál es la tendencia antes de que se materialice la tendencia, ¿no? Y con mucha data y buen análisis, pues eso se va materializando. Y en la parte de productos, ¿cómo se ve? Porque ahí también, o sea, el negocio de ustedes no es desarrollar productos para otras empresas. Me refiero a un producto de consumo en donde esa persona ya, o esa compañía tiene ya un trayecto, pero sí le pueden dar datos y decirle, oye, no te quiero diseñar el producto, pero mira, aquí estos datos me indican que esto se mueve hacia allá. Un poco como a lo mejor ya el ribeye está pasando y ahora viene el New York, o no sé, hablando de carne. Sí. Pero ¿cómo se ve esa parte? Mira, al final del día, de hecho, pareciera que no vendemos productos, pero de hecho nosotros vemos el mundo como producto, todo es un producto, ¿no? Y que tiene que ver con, para todo producto hay un cliente y qué estás resolviendo, ¿no? ¿Y por qué te platico eso? Porque al final del día, y retomando un poquito las conversaciones que han estado pasando de ayudarlos a pensar en grande y demás, sí decimos think big, pero start small, hay que empezar a dar pequeño. Y es parte de nuestro proceso incluso de escribir narrativas, de concebir ideas en el papel, para enfocarnos en el fondo, no en la forma. Y ese start small es el decir, a ver, no te limites por lo que hoy tienes, no te limites por lo que es más. Lo que hoy te puedo ofrecer yo como AWS, como Amazon.com, como Ads, como cualquier línea de negocio que tenemos, pensemos en grande y después definamos qué cosas hay. Ya dejo atrás el papel y entonces me volteo a ver, ok, ¿qué soluciones existen? ¿No? Por ejemplo, cuando hago talleres con empresas de nuestra metodología de Working Backwards, la llevamos a ellos para que la vivan, vean si les funciona, la tomen, la adopten. Mucho lo que hacemos es, perfecto, hacemos todos los ejercicios que quieras para entender al cliente, entender el problema, idear soluciones, pensar fuera de la caja y lo que quieras. Llegamos a nuestra narrativa insignia, que es el PRFQ, por sus siglas en inglés, que es un comunicado de prensa, como el que mencionaba Mari Carmen, preguntas frecuentes. Y ahí decimos, ok, hacemos hasta un chequeo de mercado. Yo siempre les digo, mira, de lo que acabamos de escribir en papel, aquí ya están estas soluciones. La IA además nos ha ayudado muchísimo la inteligencia artificial para ser mucho más ágiles en esto. Decir, ok, ya están estas soluciones listas, ¿no? Compass tiene una solución que está en nuestro marketplace lista para que la puedas ejecutar y vámonos comiendo esto a pedacitos. A cada largo viaje hay que dar un primer paso y es eso, ¿no? Y es lo que nosotros llamamos el mínimo producto viable. Se habla muchas veces en la gestión de proyectos y productos. Nosotros el mínimo producto adorable sería la mejor traducción, el minimum lovable product, que es cuestionarte, ok, es funcional. Normalmente el MVP habla de funcionalidad. ¿Es un producto funcional? Check. Pero ¿es suficiente para el dolor que busca atender? Parte de la forma en que abordamos estos productos y servicios, aunque no sean productos como en el sentido tradicional lo que mencionabas, sí tratamos de decir, ok, ¿por dónde empiezo? Y luego volteo a ver qué piezas de Lego tengo o qué piezas de Lego necesito crear para armar esa solución, ese set que tú necesitas, ¿no? Entonces, la verdad es que tenemos posibilidades infinitas, te podría decir. Tenemos hoy más de 200 servicios, muchos de ellos born from retail, como bien decía Mari Carmen, nacen de la propia necesidad de transformarse digitalmente de Amazon.com. Pero también, si no existen, créeme, vamos a buscar cómo crearlos, ¿no? Lo importante es tener claro qué es lo que queremos lograr. Claro. Y en términos de ayudar a los clientes a lanzar nuevos productos, claro que los ayudamos, ¿no? La tecnología hoy nos permite dar esos brincos. Antes, para diseñar un producto, empresas de consumo se podían tardar meses, 6 meses. Hoy, con el uso de inteligencia artificial, temas de Nova, áreas de mercadotecnia pueden lanzar productos, imágenes en horas. También en temas de creación de nuevos productos, hay un productor de leche que tenemos como cliente que nos decía, hoy la tendencia del consumidor se está volviendo más sano, quiere productos pues más dietéticos, que son intolerantes a la lactosa. ¿Cómo me puede ayudar la tecnología? De nuevo,
sacando la data de mis consumidores, del perfil que tengo en lanzar nuevos productos y que también sean más sustentables, ¿no? Las nuevas generaciones quieren productos que no contaminen, que al desechar el envase del yogur que nos bebemos, pues se pueda reutilizar. Entonces sí ayudamos en temas de tecnología a nuestros clientes a poder lanzar nuevos productos de manera más rápida y que cumplan las demandas de lo que se está viendo hoy en el mercado mexicano y global. Se me ocurre un ejemplo. Un cliente tiene múltiples puntos en muchos sitios, muchas localidades. 3 aspectos, ¿no? Volviendo al concepto de ayudar al cliente a tener un mejor servicio con el usuario, a que el usuario final tenga una mejor experiencia. Todo lo que es back office y toda la data de back office utilizada constantemente para mejorar los procesos, proponer nuevas ofertas, time to market reducido, generar más ingreso o reducir costos. La parte del B2C, donde como usuario en un portal te das de alta una aplicación, te das de alta y dices cuáles son tus preferencias, qué quieres comprar, dónde lo quieres comprar, opción 1, opción 2, opción 3. B2B, el dueño del local que tenga que definir qué proveedores quiere utilizar, por qué precios, dependiendo del año, cuáles está autorizado, cuáles no, cuáles tienen negociados, cuáles no, y luego toda la parte de inventario, ¿no? Manejo de datos en todo. Lo ideal, como consumidor, es quiero comprar 6 botellas de agua, 2 kilos de café y un paquete de jamón. Lo selecciono en mi tienda favorita y resulta que la orden no está completa, pero ya lo sé. Inmediatamente, por la información que tiene y el manejo ágil de la misma, tiempo de respuesta, ya sé que a lo mejor el jamón no está disponible. Opción 1, compro parcialmente. Opción 2, voy a mi segunda opción de tienda. Volviendo al tema de utilización de toda la data, ¿no? Estamos en la parte de consumidor, pero ya hay una parte de back office y una parte de B2C. Entonces, del otro lado del B2C, recibe el pedido y sabe cómo su inventario va ajustándose, ya sea parcial o no, o completo. Y entonces también del otro lado, con sus proveedores, sabe cuántos kilos de café tiene que ir a pedir a su proveedor de café preferido o el segundo, porque a lo mejor el preferido no tiene el stock necesario para surtir su variación. Al final del día, el conjunto de todos lo que hace que la solución sea válida para la empresa, para el usuario final. Entonces es importante entender desde el punto inicial qué es lo que se persigue, para ver cómo se llega ahí poco a poco, paso a paso. Al final estamos todos en un negocio, ¿no? Y hay que seguir fomentando proyectos fondeados por resultados en el final del día. Y si puedo nada más para cerrar esa parte, y volviendo a, obviamente tenemos en el mundo del retail el canal tradicional y las grandes cadenas, ¿no? Tanto de conveniencia como supermercados. Pero te puedo decir que en mi experiencia, incluso no solo en la industria de retail, sino across industrias, que los problemas acaban siendo los mismos, ¿no? Todos están persiguiendo lo mismo. Obviamente, más bien el poder de lo que creen que pueden lograr es diferente, pero por eso ahí lo importante de los primeros pasos, de partir las cosas para que, ok, hoy soy Abarrotes Lupita y no tengo para ser un Walmart, pero puedo empezar a optimizar mi cadena de valor, a trabajar mejor con mis proveedores. O sea, hay soluciones de todos para todos, ¿no? Claro. Tenemos partners, los ISVs, que ya tienen soluciones listas para que el cliente la pueda adoptar, ¿no? Entonces podemos construir soluciones a la medida o también poner a la disposición soluciones de ISVs, ¿no? Que rápidamente el cliente las implementa y tiene funcionando una tienda e-commerce con toda la tecnología que tiene que traer atrás. Claro, y mencionando esto, por ejemplo, el caso del agua es muy, muy fácil relativamente. Si viene una ola de calor y tú puedes tener cierta visibilidad, es obvio que la demanda va a crecer. Y ahí B2B le avisas a tu proveedor de agua, oye, probablemente para que cuando llegue tu consumidor, ya sea en línea o en el punto de venta, etcétera, pues no se encuentre, se tenga que ir a otra tienda porque no había un garrafón o una botella, etcétera. Y es un buen ejemplo, ¿no? Es decir, algo que es un dato, digamos, general, el clima, si tú tienes un buen pronóstico en los siguientes... Estacional, pues dices, va a subir tanto y ya tengo, incluso puede ser quirúrgico, sube tanto mi demanda, me preparo, etcétera, y eso va aterrizando. Pero eso me lleva al futuro, es decir, cómo se ve en este canal, en el retail y en el productos de consumo y empaque, la parte conversacional y lo que está aportando la inteligencia artificial en general y la generativa en particular, en términos de
interacciones más conversacionales con entes cognitivos que están conectados a estos sistemas, que no necesariamente van a ser generativa, pero que sí plantean un futuro muy distinto, ¿no? Y ahí va a haber grandes brechas. ¿Cómo lo estás viendo? A ver, hay clientes que ya adoptaron y son early adopters, ¿no? Hay un cliente muy importante que tenemos que vende autos, ¿no? Ellos realmente tienen casi automatizado en un 90% todos sus procesos. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, que nosotros cuando nos metemos a ese site a buscar un auto, que ponemos un presupuesto, colores, etcétera, la inteligencia artificial nos va a dar todas esas sugerencias y esa personalización. Hay agentes que están haciendo las funciones de un call center en donde podemos hablar 24/7, tener atención personalizada de estos agentes cuando lo requerimos, y si no, vía aplicaciones como WhatsApp nos puedan estar contestando mensajes de manera interactiva y que no se note que hay un robot por detrás, ¿no? Ya pueden tener esta inteligencia de tal manera que contesten con cierta inteligencia, los modelos ya están más entrenados y más allá de que sean simples robots, se están volviendo agentes. Entonces ya lo estamos viendo con nuestros clientes que están adoptando esta tecnología, y sin duda lo que buscamos es integrar todos los canales, ¿no? Canales físicos, canales de e-commerce, que la data sea la misma, aunque esté por distintas fuentes de datos, y de esta manera pues poder dar un servicio y una experiencia del cliente sobresaliente. Claro, sí, porque no hay nada más frustrante como consumidor que de su coche es rojo, verde, verde, y su coche le falla una llantita, no. Y vas ahí en el árbol de decisión del chat, es realmente frustrante porque tarda mucho y viene mucho mejor y cambia tu experiencia cuando tienes una conversación con algo, ¿no? Una conversación fluida y que se note que no hay un robot por un árbol de decisión. Un árbol de decisión por detrás. La tecnología y la inteligencia artificial nos está ayudando a que cada llamada, cada interacción, el modelo se esté entrenando y que realmente se vuelva un agente. Hay estadísticas de estos clientes que nos dicen que su satisfacción del cliente ha subido hasta en un 90% cuando utilizan estos agentes, y que ahora sí que el humano o nosotros no nos damos cuenta de que hay atrás una máquina que nos está contestando, ¿no? Y ahí se puede medir desde emociones, sentimientos y todo lo que hay por detrás. Por supuesto, ibas a llegar. Sí, no, justo, a ver, digo, justo el punto creo que es muchas veces está la idea de, ok, meto un chatbot y lo echo a andar y ya, ¿no? Sí. Hay que entender que la IA es algo continuo, ¿no? Y que definitivamente vino a revolucionar todo. Pero una pregunta fundamental que siempre les pongo a las empresas antes que todo es, ¿para qué la quieres? ¿No? Porque de repente sí vino, obviamente hizo el boom con la IA abierta al público, al de a pie, con ChatGPT, la puso en boca de todos. Llevamos más de 25 años con IA, desde la tradicional, pero siempre hemos tenido claro que es bajo el propósito de mejorar la experiencia del cliente, directa o indirectamente, ¿no? No puede ser un fenómeno como en su momento fue blockchain o incluso la IA, muchas empresas llegan y, David, ayúdame a implementar inteligencia generativa. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? O sea, hay que encontrar los correctos casos de uso, el propósito correcto. No se trata de verle a todo, ni cara de clavo ni cara de martillo a la IA, ¿no? Hay que encontrar los casos que sean de relativamente riesgo manejable, que tengan checkpoints humanos, que por otro lado tampoco sea algo que me salga muy caro, porque de repente quise meterle generativa por meterle generativa cuando era algo que se resolvía bajo un proceso lógico de A más B igual a C, listo, ¿no? Entonces, parte del proceso que a mí siempre me gusta la reflexión es, definitivamente la IA está revolucionando el mundo retail, sobre todo porque la experiencia del cliente, ¿no? Mejorar la experiencia del cliente. Pero hay que tener muy claro eso y cómo aprovechamos la data en ese camino, porque también hemos visto casos de uso brutales que trabajamos con los clientes, pero que a la hora que los implementamos, los queremos implementar, pues si no trabajas la data, trash in, trash out, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en eso, pero definitivamente está revolucionando el mundo retail. Claro. ¿Qué tan sofisticado estás viendo en Compass, que además tiene un alcance global? Bueno, AWS lo tiene obviamente, pero ¿cómo estás viendo el grado de sofisticación, particularmente en el retail, en términos de las preguntas que están haciendo? ¿Y qué tanto es este hype, ¿no? Que de repente, oye, pues quiero generativa. Sí, pero no tienes ni datos, ¿no? ¿De dónde los vas a sacar? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo ha evolucionado, digamos, las preguntas? Mira, primero creo que todavía estamos en la parte inicial de todo esto. Aunque llevamos 25 años viéndolo en Amazon.com, estamos todavía en la superficie. Hay casos de uso tan simples como traducción simultánea, donde hoy en día puedes comprar unos auriculares en cualquier portal
por menos de $200 que traducen 30 idiomas de forma simultánea. Tú pones uno, yo pongo otro, yo hablo un idioma, tú hablas el otro y los auriculares se encargan de traducirlo. Hay lectores de documentos de forma sistemática, que es donde hoy en día creo que la inteligencia artificial está siendo utilizada mayormente, por eso digo la superficie. Pero creo que los modelos, el lenguaje máquina y la inteligencia artificial están para resolver problemas bastante más profundos, los que no hemos visto todavía. Tú hablabas antes, creo que Maricarmen habló de agentes. Yo veo un mundo donde los agentes hablen de inteligencia artificial entre ellos, sin interacción humana, con el riesgo que eso puede conllevar, con las discusiones morales y legales que todavía no se han tenido, pero eso es lo que veo. O sea, ¿por qué? Porque seguramente esa conversación en unos y ceros o lo que escojan esos dos agentes va a ser mucho más eficiente, efectiva, que en dos idiomas. Los clientes hoy nos piden ayudarles con casos de usos como documentación, lectura de catálogos, lo cual, repito, es un gran principio de lo que viene, ¿no? Yo creo que pasar por inteligencia artificial los procesos core de las empresas es el siguiente paso, donde realmente entendamos qué se puede sistematizar para hacerlo de una forma consistente, repetible, escalable y con un time to market mucho menor. Eso hará que todas las empresas sean buenas. Y luego ya volver otra vez al ciclo de aprendizaje para ver qué sigue, porque no sé si sabemos qué viene todavía. Claro, eso que mencionas es fantástico porque, por un lado, y parte de lo que hemos conversado en este episodio, tiene que ver con haz casos de uso concretos que, y lo mencionabas hace rato, se rentabilicen a sí mismos. Es decir, no hagas un gran caso de una inteligencia artificial que se va a convertir en un agente, y la rentabilidad, pues eso luego vemos, ¿no? Eso por un lado, pero al mismo tiempo, pues estamos en un cambio de paradigma profundo en términos de la tecnología. Y a veces lo que, no sé cómo lo han observado ustedes, pero al menos yo como periodista de negocios en muchas conversaciones, lo que nos suele ocurrir es que vemos, digamos, un chat. Me ha tocado ver gente que sabe de tecnología o que está en el ámbito de tecnología que dice, no, es un chatbot glorificado. Y no se dan cuenta que tener por primera vez un ente cognitivo que puede resolver algunos problemas o que incluso puede ejecutar en los confines digitales, todavía no llegamos al embodied AI, pero hacia allá vamos, pero hoy por lo menos en los confines digitales, y lo sigues utilizando como un chatbot glorificado, ¿no? Y entonces, pues, las dos cosas, la visión de lo que viene y al mismo tiempo los casos de uso en lo concreto para poder rentabilizar, y ahí está el reto interesante, pero que al mismo tiempo pues estamos en un momento muy vertiginoso, ¿no? Porque lo mencionaba en otro capítulo, pues nada más en las últimas semanas, no importa cuándo salga este podcast, va a ser así, se hacen anuncios de gran velocidad en términos de estos sistemas y sus capacidades. Pero quiero preguntarte, justo y con eso ir cerrando, ¿cómo ir abordando, digamos, en ello, particularmente en el segmento que estamos hablando, pues ese marco de referencia para enfrentar este momento que nos está tocando atravesar? Yo creo que es llegar con el cliente, hacia dónde va, ayudarlos en este journey to the cloud con nuestros partners, con nuestros ISVs, priorizar, ¿no?, el caso de uso que les presentemos que aplique a resolver un tema o un dolor que hoy tiene su cliente y de ahí echarlo a andar, ¿no? Nosotros decíamos que el año pasado fue el año de las pruebas de concepto en términos de Gen AI y este año ya tenemos que tener casos que salgan en productivo, ¿no?, que se materialicen. Entonces, estamos en ese sentido ayudando a nuestros clientes, presentándoles, no hablándoles de tecnología de nuevo, es hablándoles de un caso de uso que resuelva el hoy cómo abordan los problemas dentro de la empresa y hacia afuera, ¿no? Entonces, de esta manera entienden, lo ven como algo tangible, como algo fácil de adoptar y así es como estamos ayudando a los clientes. Claro. Creo que en la misma línea, Rodrigo. O sea, creo que es cuando llegan los clientes, como te digo, llegan, oye, intégrame inteligencia artificial generativa en la compañía. Es irte para atrás. ¿Para qué? ¿No? Entonces, de hecho, muchas veces le digo, ok, ya llegamos por aquí, déjate platico del potencial, nos gusta decir el arte de lo posible, ¿no? Lo que se puede hacer con inteligencia artificial generativa. Ahora dime cuáles son tus problemas, ¿no? Y a mí no me gusta hablar de tecnología porque justo al final del día es una suma de Legos. Sí tiene herramientas de machine learning, de inteligencia artificial, de analítica, de lo que tú quieras. Pero se trata de qué resuelve. Me pasó con un retailer que tampoco puedo decir el nombre, que justo llegó y me dijo, oye, es que necesito darle la vuelta, quiero
tecnologizar mi servicio al cliente, mi customer service, mi front desk de servicio al cliente, porque tengo un caos, tengo muchísimos contactos, tengo recursos limitados. La inteligencia artificial generativa podría hacerme maravillas, ¿no? Perfecto, vamos a ir a la data. Esto es data driven, trabajamos sobre datos. Hablemos, a ver, ¿por qué te contactan? ¿Qué es el volumen de contactos que están teniendo tus clientes? No, pues fíjate que diferencias de precios en línea contra tienda física me las están reclamando y no se dan abasto mis clientes. Ok, ¿y sí tendrían que tener el mismo precio o no? No, tenemos una estrategia de precios diferente en línea. Claro. Es una pregunta que parece burda y absurda. ¿Y tus clientes saben eso? ¿Tus clientes se los has comunicado? Entonces disminuyeron el 60% de la carga de trabajo que tienen su servicio al cliente simplemente por ponerle un tag en la página en línea, en el sitio de e-commerce de precio exclusivo en línea. Entonces, de nuevo, la IA claro que está para revolucionar. No es un chatbot glorificado, es uno de los casos de uso, pero hablemos de qué resuelve. Hay veces que funciona, hay veces que no. Como sea, es qué vamos a resolver y sobre eso vemos qué tecnología tenemos para resolverlo. Por supuesto. José Antonio, ¿cómo navegar, digamos, estos distintos elementos y sobre todo pues lo que mencionamos y tú planteabas, ¿no? Rentabilizar casos de uso. Me hicieron acordar justo que hay a veces que se presentan productos de tecnología y te dicen, este tiene una bocina de 18, no sé, quiero que se escuche bien, o sea, no me interesa saber si tiene 18,000 procesadores extraordinarios, lo que quiero es que pueda hacer lo que necesito hacer como consumidor, digo, no soy ingeniero, en las de desarrolladores se puede entender, ¿no? Cuando te hablan en ese nivel de sofisticación, pero bueno. Pero antes de eso, déjame añadir un poco al tema de la experiencia de las empresas. Yo creo que hoy estamos en una coyuntura, pensándolo la pregunta anterior, de modernización volviendo a dónde vemos el futuro. Hay muchas empresas que todavía están explotando sistemas que no necesariamente se pueden evolucionar hoy en día. La banca es la más fácil de entenderlo, ¿vale? Pero no solo aplica a la banca, aplica a muchas. Son aplicaciones monolíticas, por lo general muy pesadas, escritas en lenguajes de codificación que ya nadie conoce o los que no conocen ya no lo quieren hacer y que hoy en día impactan el core del negocio de muchos clientes. La inteligencia artificial es el gran vehículo para acelerar esa transformación de aplicaciones monolíticas legacy a aplicaciones modernas en microservicios. O sea, un caso de uso hoy notorio es ese. ¿Cómo posicionas eso frente a un cliente con su valor del negocio? Pues al final del día, time to market, que se traduce en menos costos y más ingresos. O las tres, o dos de las tres, o una de las tres. Pero no es necesariamente la más visible, porque no está necesariamente relacionada con el negocio del cliente, pero sí con las aplicaciones que son el core del negocio del cliente. Volviendo al tema ahora de cómo abordar al cliente, se dice, el cliente necesito ayudar a que no te quedes estancado. Pero necesito conocerte. Necesito conocer qué te duele, qué no te duele, si tienes la estrategia diferencial de precios en línea que en persona, o si has hecho el modelo que hizo Best Buy, que los pisos de Best Buy son showcases y le cobra ahora al fabricante y no al usuario cuando va a comprar, porque el usuario compra en línea. Entonces, ese tipo de cambios y de visión estratégica es importante conocerlo para poder ayudar y opinar y traer experiencias de otros clientes que puedan ser relevantes para el caso en concreto. Como partner, nuestro reto es mantenernos actualizados, tanto en la parte de conocimiento tecnológico como en la parte de conocimiento de negocio, del patrón de consumo, del comportamiento de los usuarios, de la experiencia que queremos, ¿no? Pero yo sí estaría feliz un día que llame American Airlines y no tenga que contestar sino me digan, ¿llama usted porque quiere cambiar su vuelo? Claro. Sí, llamo por eso. Estas son las tres opciones y esta es la que no le cuesta nada. Exacto, ¿no? Exactamente. Y creo que además hemos hablado, por un lado, de las soluciones tecnológicas, bueno, siempre empieza por ser un planteamiento de datos, porque sin datos pues absolutamente no puede ser nada, pero luego también hemos tocado el tema de la parte cualitativa y cultural en la organización, porque puedes tener la mejor tecnología, pero volvemos a lo mismo, si no tienes el apetito de adaptar, innovar y dar resultados, y al mismo tiempo dar resultados, ¿no? Es decir, ese time to market, porque no tenemos recursos infinitos y entonces pues tiene que ser muy consciente, digamos, estas soluciones de cara a la rentabilidad de una empresa y lo que le ofreces de manera concreta al cliente.
Y me parece que, bueno, pues con eso, vamos aterrizando un poco esto. Hay, digamos, algún elemento adicional en términos de lo que se tiene que considerar en este momento que estamos viviendo 2025, que además estamos en un mundo, particularmente en el caso específico de México, una economía que desacelera, que te lleva a las eficiencias tecnológicas y un entorno proteccionista que no te permite tener mucha certeza en algunas cosas que no podemos controlar. ¿Qué elemento adicional agregarías ya para cerrar, digamos, este capítulo? Cuidar que hay en temas eficiencia operativa, en temas de toda la parte de la cadena de suministro, en donde vienen ahorros, beneficios, y todo el tema de la experiencia del cliente, ¿no? Creo que cada empresa tiene que tener bien claro esos 3 pilares para poder dar un buen servicio, para poder responder a los cambios, a todos estos factores externos económicos que no controlamos y brindar la mejor experiencia a los clientes. Por supuesto, un poco redundante, digamos, en términos de que todo esto ya lo recorrimos, pero esta es ya la conclusión. Sí. Yo sumaría también mecanismos o procesos, ¿no? O sea, como dentro de cualquier industria, en específico también aquí en CPG y en retail, porque es la forma en que podemos llegar a resultados, en la que podemos materializar esa cultura y traducirla en acciones, ¿no? Nosotros decimos que nuestros clientes van a estar maravillosamente insatisfechos. Entonces, si no, muchas veces en las empresas batallamos a veces hasta con postmortems o cuando lanzamos o hacemos algo, los clientes son incachables. Tengo que tener mejora continua porque si no me voy a quedar atrás. Entonces, hay que tener mecanismos que ayuden a llevar a la acción esas intenciones que podemos tener, esa cultura, esa dirección que nos ponemos, pues para operar mejor nuestros productos. No ser esclavos del proceso, eso sí. Hay veces que existe el proceso de hace 10 años y no lo toco porque ahí está, ¿no? Pero es cómo mejoro continuamente y hago que esos elementos, la arquitectura, la data, la cultura, los mecanismos operen y estén interconectados, que no se metan el pie, y eso es como podemos capturar cualquier potencial de innovación, sea el estilo de Amazon, sea el estilo de la empresa que tú quieras, en la medida en que tengas congruencia entre esos elementos, es la medida en que vas a poder capturar el potencial que tengas. Por supuesto, José. Yo despego 2 cosas de lo que acabas de decir. Uno es, aprovechemos la coyuntura de una economía que desastre un poquito, de cierto proteccionismo, ciertas cosas que no controlamos, para invertir en nosotros, ¿no? En el conocimiento. Cuanto más gente conozca este tipo de necesidades, de soluciones, de alternativas, más fácil será el diálogo. Y menos tiempo tardaremos discutiendo el proyecto versus haciendo el proyecto. Eso es uno, ¿no? Cuanto más gente conozca de cloud, de soluciones de IA, mejor. Y el segundo es siempre buscar un partner, un socio que realmente vele por los intereses de la sociedad, no por un tema transaccional. Temas transaccionales, ya la época de comprar lápices, creo que han pasado. Ya todo el mundo quiere un diferencial en el mercado. Entonces, busquemos que el socio y la empresa tengan esa sincronía para juntos encontrar ese valor diferencial en el mercado. Pues extraordinario, les agradezco a los 3 este capítulo que realmente muy útil, hemos tocado muchísimos aspectos, quedaron muchos en la mesa, pero seguramente habrá otras oportunidades de conversación. Muchas gracias. Gracias. Tío Rodrigo. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este capítulo del Rodcast con AWS. Seguiremos con las conversaciones, es pues un tema muy vasto, pero como ve también de puntos y claves que se van repitiendo y que van generando cierto grado de consistencia. Nos vemos en el siguiente.